Paz de Cristo a hermanas del Distrito del Paso. Mi nombre es Abigail Hernández y me congrego en la Quinta Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, siendo pastoreada por mi hermano Rodrigo Ponce. En esta hora, primeramente, me encuentro muy agradecida con Dios por esta oportunidad que se me ha dado de testificar las grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida, porque es necesario que se testifiquen, que se hablen y sobre todo que se exalte el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice su palabra: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así como dice aquí en su palabra santa que debemos de estar siempre agradecidos a Dios por todo, por lo que nos da y también por lo que no nos da. En esta hora yo le he puesto por título a mi testimonio: confianza inquebrantable en Dios. Porque eso es lo que Dios a mí me ha enseñado. Me ha enseñado a confiar en Dios, me ha enseñado a depender en Dios y a esperar en Dios. En Romanos 8:28 dice su palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, que tanto lo bueno que llega en nuestras vidas como lo negativo o malo o adverso que llegan a nuestras vidas nos va a ayudar para bien. Y a mí Dios me ha enseñado a transformar lo negativo en positivo, en bendición. Y de esta manera, hermanas, el año 2016 y 2017 fue para mí fueron 2 años muy difíciles, porque me tocó perder 2 hijos, y aunado a esa pérdida de mis 2 hijos, me llegó una enfermedad que no esperaba. Entonces me tocó sufrir, me tocó pasar un dolor muy grande, pero a Dios le doy la honra, le doy la gloria, le doy la alabanza, porque Él me ayudó a salir de esas pruebas, me dio fuerzas, me fortaleció, me cuidó, me levantó. Y así iniciaba el año 2018, lo iniciaba empezando a sentir paz en mi vida, lo iniciaba empezando a sentir que las fuerzas nuevamente llegaban en mi cuerpo, porque fueron 2 años de batallar para caminar. Entonces iniciaba el año con bendiciones, pero a veces Dios no ha terminado con nosotros su transformación, su cambio, y así era conmigo. Dios no había terminado. Para septiembre del 2018, pues nuevamente inicio nuevamente otro proceso en mi vida. Así me empecé a enfermar, empecé a sentirme mal de un oído, y empiezan las visitas médicas al doctor y resultados negativos. Aunado a eso, empecé a subir de peso, lo cual pues para mí era algo raro, porque mi cuerpo siempre ha sido delgado. Entonces era un poco extraño que yo estuviera subiendo de peso exageradamente. Y nuevamente las visitas. Para el mes de octubre, 4 de octubre, yo amanezco de un día para otro, amanezco con mi cara inflamada completamente. Regreso al doctor, siguen los estudios, me mandan a hacer estudios para ver si había tenido alguna reacción alérgica o era alérgica a algo. Negativo. Me mandan a hacer estudios de tiroides por la misma subida de peso en mi cuerpo. Negativo. Y así pasaron los meses, subiendo de peso, pero al mismo tiempo yo me estaba sintiendo muy mal, me sentía fatigada, me sentía cansada, sentía como en mi garganta como si me estuvieran asfixiando, al grado de que en diciembre ya no podía yo pasar comida porque sentía que se me quedaba en la boca de mi estómago, y empecé a comer unas porciones muy pequeñas, y es ahí donde el doctor decide mandarme a hacer un CT scan. Voy a hacerme este estudio
y me lo hacen el estudio, me mandan a casa y me dicen, tu doctor te va a hablar para darte los resultados. Todavía no salía de la clínica para cuando la enfermera me regresa y me dice, el doctor quiere hablar contigo. Ahí en ese momento yo sentí que algo estaba sucediendo, que algo grave estaba pasando. El doctor estaba en la línea telefónica, tomo el teléfono y lo primero que me dice el doctor es, ¿está usted respirando bien? Y sí, yo sentía, yo estaba respirando bien. Y me preguntó así varias veces que si yo estaba respirando bien. En ese momento comprendí que algo estaba sucediendo y le dije, me armé de valor y le dije al doctor, dígame qué es lo que está pasando. Y él desesperado, el doctor estaba muy desesperado y me dice, hemos detectado líquidos en sus pulmones. Váyase de emergencia a tal hospital, ahí la están esperando para hacerle estudios más profundos. Me voy al hospital de emergencia, me reciben, me meten al tubo para un MRI, en lo que estoy en espera de los resultados. Llegan muchos especialistas alrededor de mí y ahí fue donde yo dije, aquí hay algo grave. Y nuevamente el especialista de los pulmones me dice, lo primero que me dice es, no entiendo cómo tus pulmones no han colapsado. Me dice, hemos encontrado 2 litros de líquido aproximadamente en cada pulmón, hemos encontrado líquidos alrededor de tu corazón, hemos encontrado líquidos por todo tu cuerpo y hemos encontrado que todos tus nódulos linfáticos de tu cuerpo están muy inflamados. Y esa era la causa por la que yo creía que estaba subiendo de peso, sino que más bien mi cuerpo estaba reteniendo líquidos, se estaba inflamando. A partir de ahí empiezan los estudios, estudios profundos para detectar qué era lo que estaba generando esa cantidad extrema de líquidos. Inclusive me mandan a terapia intensiva porque para los doctores, para los especialistas del pulmón, del corazón, era algo muy grave que en cualquier momento mi corazón podía explotar o mis pulmones podían explotar, entonces me querían tener en una revisión más segura. Pero desde ahí, desde ese momento, yo comprendí que Dios estaba conmigo. Yo comprendí que aunque esa enfermedad me estaba atacando, me estaba golpeando, Dios estaba conmigo. Dios ya me estaba cuidando y no estaba permitiendo que esa enfermedad me hiciera daño. Así pasan los días, en estudio tras estudio tras estudio, y cada estudio que ellos realizaban salían negativos los estudios. No se encontraban ellos una causa, no encontraban un resultado, todo lo que ellos hacían negativo. Incluso me sacaron líquidos de mis pulmones, los mandan a analizar a otros hospitales queriendo encontrar ellos una respuesta, y cada estudio que me hacían negativo. Me mandan a casa con máquinas para generar oxígeno, tanques de oxígeno, porque debido a la gravedad que ahí estaba, yo iba a depender de oxígeno las 24 horas del día, porque era algo grave lo que había en mi cuerpo, era algo grave lo que estaba sucediendo. Y yo a Dios le doy la honra, le doy la gloria, le doy la alabanza, lo testifico para honra y gloria de Dios, porque el oxígeno, si acaso lo usé, cuando mucho 3 o 4 horas al día. Para los doctores yo iba a depender de las 24 horas del día, pero no fue así. Lo usé solamente 3 o 4 horas al día, y lo usaba porque el doctor me dijo que le ayudara yo un poquito a mis pulmones para que no estuvieran trabajando tan fuerte, pero yo en ningún momento sentía que la respiración se me acabara, en ningún momento. Sí me sentía cansada, fatigada, tenía que caminar más despacio, pero Dios, desde ahí Dios seguía en control, seguía en control. Entra el mes de enero del 2019 y me mandan a hacer una cirugía para sacar nódulos linfáticos de mi cuerpo,
para mandarlos a estudiar y ver si era un posible cáncer. Pasa este procedimiento y nuevamente los estudios negativos. A Dios le doy la honra nuevamente, lo alabo y lo testifico, porque a pesar de que el problema estaba ahí, la enfermedad, Dios tenía la enfermedad en sus manos. Desde que este problema inició, Él la tenía en sus manos y Él estaba en control. Pero era necesario que se cumpliera el propósito que Dios tenía para mi vida. Era necesario que se cumpliera la enseñanza que Él me iba a dar a mí. Así pasan los meses de enero del 2019 a marzo, en estudios y todo salía negativo. Llegó un momento en el que me desesperé, llegó un momento en que humanamente mi carne se desvaneció. Decido irme a México en busca de una segunda opinión. Me lleva mi esposo a México y me regreso de México con la misma respuesta: negativo, sin respuesta. Me regreso afligida, me regreso triste porque yo me sentía mal y creyendo y pensando en que iba a morir. Y un 1 de abril del 2019 doblo rodillas a Dios. Clamo a Dios con todo mi corazón, le imploro a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y le digo a mi Dios: Señor, estoy desesperada, he orado mucho, he clamado mucho y hasta ahorita no veo una respuesta, no siento una mejoría en mi cuerpo. Si voy a morir, te entrego mi vida, y si he de vivir, te entrego mi vida. Pero yo no quería morir triste, yo quería morir feliz, y es lo que yo le dije a mi Señor: yo no quiero morir triste y afligida, sino yo quiero morir dándote la gloria, la alabanza. También le pedí a Dios, le dije: si tú estás conmigo en este proceso, muéstrame un poquito de tu gloria en mi cuerpo. Solo quiero ver un poquito, y con ese poquito yo voy a saber esperar en ti, aguantar el tiempo que tú tengas preparado para mí. Para el día 16 de abril yo cumplía años y le dije a Dios: regálame un poquito de tu gloria, es todo lo que yo quiero un poquito de tu gloria, y con ese poquito yo voy a saber esperar. Cuán grande es Dios. Dios es grande porque Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestras oraciones, Él me escuchó. Y así en Jeremías 29, 11 al 13 dice su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y así como dice aquí en esta cita bíblica, Dios nos escucha y Él ya conoce todas las cosas, porque nosotros como humanos a veces solamente miramos aquí cerca, pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Dios respondió mi oración. Al paso de los días, yo empecé a ver y a sentir cómo mi cuerpo se empezó a desinflamar. A los días más empecé, esa fatiguez que yo sentía en mi cuerpo y ese cansancio se fue, y a los días más la asfixia que yo sentía en mi garganta desapareció. Yo le había pedido a Dios solamente un poquito de su gloria, y Dios me dio mucha de su gloria. Y a partir de ahí, a partir de que yo le entregué mi vida a Dios, a partir de que yo le entregué la enfermedad a Dios, fue cuando Dios empezó a obrar. Él ya tenía la enfermedad en sus manos, pero Él quería que yo le entregara a Él
que yo pusiera mi confianza total en Él. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a mirar los milagros de Dios. Todavía no llegaba mi cumpleaños para cuando ya Dios me había dado mucha de su gloria en mi vida. Al día siguiente de esa oración, yo tenía una cita nuevamente para nuevamente extraerme líquidos de mis pulmones y nuevamente estudiarlos. Y en esa cita es donde el doctor me dice, me doy por vencido. Yo ya no sé qué más hacer, ya hice todo lo que sé hacer médicamente, ya pedí opiniones a otros hospitales, a otros colegas, ya no puedo más. Me dio de alta prácticamente, se dio por vencido, pero lo que no sabía el doctor es que yo ya tenía a un especialista, al mejor, ya tenía al doctor de doctores y la enfermedad y mi vida estaba puesta en las mejores manos. Y así pasó el tiempo de abril a julio del 2020. Fue un lapso largo, pero a Dios le doy la honra y la gloria porque Él hasta aquí me ha ayudado. Durante ese tiempo ya no visité doctores, solamente iba porque ellos me querían monitorear mi corazón, ver mis pulmones, solamente iba a revisión, nada más. Y cada vez que yo iba a revisión, me daban buenas noticias. Va mejorando y va mejorando y va mejorando y yo lo miraba, yo lo sentía. Y en julio del año pasado, nuevamente voy a la cita y un 10 de julio me revisan mi corazón y ahí me dan la noticia de que mi corazón ya no tenía líquidos, que mi corazón no fue dañado, que mi corazón no tuvo nada de mal, que estaba en perfectas condiciones. A la semana después regreso, revisan mis pulmones y nuevamente mis pulmones ya no tenían líquidos, ya estaban limpios, no fueron dañados, no había daños irreversibles. Y a Dios le doy la honra y la gloria porque Él fue el único que me sanó. Y yo lo testifico, lo glorifico porque Dios tenía un plan para esto. Dios quería a mí mostrarme, quería enseñarme a confiar en Él. Dice en su palabra santa, en Hebreos 10, 35, 36, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así como dice aquí en esta cita bíblica, fue como se cumplió en mi vida. Dios me enseñó a ser paciente y al final Dios cumplió su promesa. Y yo le doy muchas gracias a Dios por ello, porque Él es mi doctor de doctores. Si tú estás pasando por una prueba, por una lucha, por una enfermedad, entrégale esa enfermedad, entrégale ese problema, entrégale esa adversidad a Dios y verás cómo Dios va a obrar. Pero también a veces es necesario que crucemos el desierto para que se cumpla el propósito de Dios. Porque es ahí donde lo conocemos, es ahí donde sabemos que Dios es real, es ahí donde aprendemos a sentir y es ahí donde nuestros oídos espirituales se abren, es ahí donde escuchamos su voz hablarnos a nuestras vidas. Ora a Dios, confía en Dios y entrégale tu problema a Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos y Él obrará siempre en su tiempo. De esta manera termino yo este testimonio. Le doy muchas gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad. Me despido de ustedes diciendo este texto: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.